¿Y si la cámara de tu celular, esa que usas para selfies o grabar atardeceres, terminara captando algo que no debería existir? Son registros inquietantes, inexplicables, documentados en tiempo real, y que dejaron a científicos, escépticos y curiosos con la boca abierta. Criatura musculosa de Delaware. En los límites de la colonia Delaware, donde los atardeceres se filtran entre cipresales y el eco del viento se rompe contra el silencio, surge la figura de la criatura musculosa de Delaware. No es una aparición breve ni un destello pasajero. Se define ante la cámara como una presencia firme, casi tangible, y a la vez tan perturbadora que lo humano queda apenas insinuado. Su cuerpo, sobresaliente en volumen y simetría, desafía cualquier proporción familiar, con una musculatura que resalta incluso sin contracción deliberada. Observas la curva de sus hombros, la tensión de su torso y la firmeza de sus brazos, como si cada fibra estuviera tensada hacia un propósito ancestral. La comunidad, acostumbrada a los cantos del anfibio en los bosques y al murmullo del río al despuntar el alba, comenzó a estremecerse con esa presencia desconocida. Vecinos reportaron una profunda sensación de vulnerabilidad, luces encendidas hasta la madrugada, pasos apresurados, llamadas cruzadas sin respuesta. Cuando apareció el video, la criatura no corría ni acechaba con rapidez, sino que se desplazaba con una majestuosidad reposada, casi ceremoniosa, y por eso resultó tan inquietante. No era un animal que hurgara por comida, ni un depredador que actuara por instinto, sino una figura que parecía evaluar, ponderar y acaso observar. Inclusive, algunos señalaron que su rostro no se ajusta a ninguna anatomía conocida. La mandíbula pareciera casi plana, los rasgos carentes de humanidad. Ojos oscuros y profundos se anclan en una expresión que no es ni furia, ni sorpresa, ni pánico. Es introspección. Silva tras silva, estructuras óseas cubiertas por una piel gruesa, apenas visible, protegían aquella anatomía enigmática. Nadie la ha visto alimentarse, alzar vuelo, desaparecer en un segundo. Simplemente se mostró, y luego volvió al silencio. Sombras que corren en campos abiertos. Imagina un día común en el corazón del desierto, donde el sol declina y proyecta sombras alargadas sobre la tierra polvorienta. Así comienza todo, con una instantánea de calma que de pronto se fragmenta al observar ese cuerpo oscuro atravesar el campo a una velocidad casi espectral. No es apenas un testimonio visual, sino una experiencia sensorial que provoca un estremecimiento. Lo ves deslizarse, casi flotar, sin aparente conexión física con la tierra. Es entonces cuando surgen las leyendas navajas del sudoeste estadounidense, guardianas de relatos que hablan de figuras tan esquivas como poderosas. En la filmación, la figura aparece desde el horizonte, recortada como en una postal. Sus contornos no permiten distinguir rasgos faciales, pero sí una figura alargada, cuyo movimiento sugiere una condición de energía contenida. Los testigos comentan que no veían sus pies tocar el suelo. Avanzaba con una ligereza imposible, como si las leyes de la gravedad se le restituían en cada paso. Este tipo de avistamientos se asocia con entidades denominadas chindi, según algunas tribus navajas, almas perturbadas cuyo lamento se manifiesta en movimiento y cuya presencia se confunde con sombras que cobran vida al caer la tarde. A medida que la figura se desplaza, una pregunta reflexiva surge en la mente del observador. ¿Qué impulsa esa forma oscura a recorrer la llanura con tal determinación? Esa ambigüedad, esa imposibilidad de entender su propósito, intensifica el misterio. La filmación continúa. El horizonte se oscurece, el viento comienza a soplar y por momentos la sombra se funde con el entorno, antes de emerger de nuevo, conmigo, estillando su paso como si la noche fuera su aliada. Manifestaciones en San Miguel de Allende. En la quietud de San Miguel de Allende, cuando el silencio de la noche abraza las callejuelas de cantera y las luces amarillas proyectan sombras largas en los lagos, surge un fenómeno que desafía las explicaciones comunes. Cuentan que, en noches frías y lluviosas, hasta 2000 apariciones se manifiestan. Figuras borrosas, indistintas, que emergen entre el neblor y se esfuman antes de que pueda comprenderse su esencia. Las voces locales hablan de pasos que no resuenan, de respiraciones que no se ven, de figuras que se cruzan sin dejar un aliento consolidado. Una cámara aficionada captó esos momentos. En un tramo de menos de 10 minutos,
Se perciben movimientos leves en el espejo del lago, vanos reflejos de luz que recuerdan siluetas humanas. Nadie puede asegurar cuántas formas pasaron, porque la atmósfera se disuelve tan pronto como se capta. El eco visual tiembla, como un espejo quebrado. Lo que sí es común en el testimonio de vecinos y visitantes es el estremecimiento que deja esta experiencia, una mezcla de asombro y vértigo, la sensación de no estar solos en la superficie del agua, sino en un espacio casi limítrofe, donde lo tangible y lo espectral se superponen. San Miguel de Allende, patrimonio de la humanidad, alberga historias milenarias y leyendas que confluyen en los lagos. No es solo el reflejo de un edificio colonial lo que observas, sino la proyección de cientos de relatos. Muertos que esperan ser guiados, almas que regresan al punto donde vivieron, fragmentos de rituales antiguos. En este marco, los avistamientos nocturnos se convierten en diálogos secretos entre la historia oficial y el inconsciente comunitario. Criatura del lago Travis, Texas. En los márgenes del lago Travis, cuando el sol se desdibuja en un horizonte cálido y el viento susurra entre los juncos, surgió un testimonio que ha sido objeto de conjetura y asombro. Un profesor de biología, cámara en mano, registró un instante inesperado. Una figura se desliza, casi etérea, a lo largo de la orilla, ante su mirada atónita. No se trata de un salto brusco ni de un ruido revelador, sino de un deslizamiento sutil, una presencia que parecía emerger de la propia superficie del agua, dejando tras de sí una bruma tan ligera como un suspiro. El profesor, acostumbrado a identificar especies comunes de anfibios o aves acuáticas, no encontró ninguna coincidencia en la figura captada. Su cuerpo parecía diáfano, casi translúcido, y no se disipaba al contacto con la luz, por el contrario, la refracción generaba un aura irregular alrededor, como si ese ser no tuviera contorno definido ni sustancia sólida. Y esa indefinición es lo que provoca el temor. Nuestras mentes buscan consuelo en lo identificable, en lo medible. Cuando la cámara proyectó esa forma, empezó un debate interno colectivo. ¿Sería un reflejo alterado por gases del fondo del lago? ¿Una sombra premonitoria? Antes de la masificación de los sensores CCD y CMOs, muchos fenómenos se traducían en memorias confusas y relatos fantasmagóricos. Sin embargo, hoy contamos con imágenes intoxicadas por artefactos digitales que, paradójicamente, pueden presentar lo imposible con apariencia de evidencia. Incidente del Paso Dyatlov. En una noche gélida del 1 al 2 de febrero de 1959, un grupo de 9 excursionistas soviéticos, liderados por el joven Igor Dyatlov, acampaban en la ladera del Kholat-Syakhl, montaña muerta, en lengua mansi, cuando un evento tan brutal como inexplicable los empujó a cortar el interior de su tienda y huir desnudos hacia la noche ártica. Aquella huida no fue un acto impulsivo, sino una secuencia apocalíptica, tan repentina que aún hoy resuena en la memoria colectiva. Los primeros hallazgos, a finales de febrero, fueron dramáticos. Dentro de la tienda, cortada desde adentro, yacían pertenencias dispersas, botas y ropa de abrigo sin usar, y huellas que se internaban en el bosque sin sentido de dirección. Allí, bajo un árbol, encontraron 2 cuerpos en ropa interior, expuestos al frío extremo, pese a temperaturas que descendían por debajo de 25 grados bajo cero. Casi medio kilómetro más allá, los cuerpos restantes estaban diseminados, algunos con fracturas contundentes, como si hubieran sido golpeados por la fuerza de un automóvil, mientras otros mostraban indicios de haber muerto de hipotermia. Seres altos del bosque, justicieros del bosque. En lo profundo del bosque, donde los troncos centenarios levantan su estatura hacia el cielo y la penumbra edifica pasadizos de sombra, se relata la presencia de unos seres altos, delgados, con ojos brillantes y movimientos silenciosos que inspiraron la denominación de justicieros del bosque. No caminan, se deslizan entre los árboles con una gracia espectral, casi invisible, como si la misma vegetación protegiera su avance. Son figuras que encarnan una doble naturaleza. Por un lado, guardianes de un hábitat ancestral, y por otro, vigilantes que juzgan a quienes perturban el equilibrio natural. La primera vez que se los avistó fue en un sendero primaveral, cuando una pareja de caminantes escuchó crujir una rama rota a lo lejos. Al girarse, vieron una figura alta y delgada, envuelta en sombras, cuyos ojos, 2 diminutas luces amarillas, les taladraron la mirada sin emitir sonido alguno. Aquellos ojos parecían decir: «Sé dónde estás y vigilo cada paso».
Los testigos narraron que durante varios segundos sintieron una inmensa zozobra, mezclada con una impresión de haber sido encontrados culpables por la naturaleza misma. En ese momento, la mancha oscura se disolvió entre las raíces y desapareció sin dejar más que un frío distante. Criatura filmada en el bosque de Alabama. En los recovecos silenciosos del bosque de Alabama, un entorno donde los rayos del sol apenas logran filtrarse a través de las copas tupidas, surgió un testimonio tan extraordinario como perturbador. Un grupo de excursionistas transitaba por senderos olvidados, envueltos en el canto lejano de los pájaros y el dulce aroma de la humedad. La cámara registraba el crujido de ramas secas bajo sus pies, cuando de pronto, una figura irrumpió en el cuadro. Aquella criatura emergió con una cadencia antinatural, corriendo a 4 patas con una velocidad que desafiaba cualquier lógica descrita para una forma humanoide. Fue apenas un instante brevemente captado, pero lo suficiente para provocar escalofríos colectivos. Lo que se observó fue una forma humanoide cubierta de pelaje pálido, de casi 2 metros de altura, con una marcha rápida y nerviosa. Los testigos relataron que la criatura no tropezaba, sino que se impulsaba con una fuerza sorprendente, abriendo pasos firmes entre helechos y raíces. El bosque pareció contener el aliento. Algunos aseguraron que escucharon un chillido agudo que se asemejaba al grito de una mujer, resonando entre los árboles después de que desapareciera. Esa combinación de velocidad, pelaje inusual y sonido agudo la hizo excepcionalmente intrigante. No era una forma reconocible, ni un mamífero común. El olor penetrante y agrio que los excursionistas mencionaron después dejó una marca sensorial que se replicaba en sus recuerdos. Parque Provincial del Lago Superior. En las orillas silenciosas del Parque Provincial del Lago Superior, en Ontario, donde los acantilados se alzan como guardianes pétreos y el oleaje rompe con melodías ancestrales, surgen relatos que desafían los límites de la realidad. A quienes acampan junto al lago les sucede lo mismo. Cuando la noche cae y las linternas iluminan tentativamente los senderos, se escuchan sonidos profundos y reverberantes que emulan gruñidos o rugidos procedentes de las aguas. No son olas comunes ni aves nocturnas. Son estremecimientos sonoros que resuenan como respiración primitiva del lago. Algunas veces se vislumbran formas bajo la superficie, breves sombras que se escapan antes de que el ojo humano pueda entenderlas. Los testigos relatan ruidos diferentes al chapoteo habitual, crujidos subacuáticos, susurros metálicos como de cadenas arrastradas, ruidos bajos semejantes al canto de una bestia sumergida. Esto ocurre en zonas alejadas de las rutas principales, donde el resplandor de las estrellas solo rivaliza con la neblina que envuelve la costa. Entonces, la pregunta irrumpe en la mente: ¿existe realmente un ser que habita tanto agua profunda como nuestra imaginación colectiva? ¿Es acaso el lago quien habla a través de su pulso ambiental? Serpiente mitológica egipcia. En las arenas eternas del antiguo Egipto, donde el sol impone su soberanía y el Nilo fluye como arteria vital, se alzaba una figura temida, Apophis. No era apenas una serpiente, sino una deidad mitológica que encarnaba la noche, el caos y la destrucción. Algunos registros hieroglíficos lo muestran como una larga bestia serpentiforme, tan inmensa que podía envolver el cielo nocturno y retar el viaje solar de Ra. El mito decía que Apophis surgía de las aguas primordiales de Nun, buscando devorar al sol al descender al inframundo, y que cada noche debía ser vencido en una batalla inexorable por los dioses solares. Esa imagen cobra todavía hoy una fuerza simbólica tan poderosa que al evocar su forma, sentimos cómo la humanidad construyó órdenes sensibles a través de demonios primigenios. La escena comienza cuando una expedición moderna, compuesta por arqueólogos e historiadores, instala una cámara en el templo de Karnak durante una noche sin luna. Su objetivo no era filmar serpientes reales, sino captar el eco acústico de los rituales nocturnos. Cánticos recitándose en dialecto copto antiguo, la resonancia de los tambores en galerías de piedra, y quizás el viento que entraría como sonido de la noche. Pero lo que grabaron superó lo esperado. Al analizar el audio, detectaron una frecuencia baja, casi subsonora, que se mantenía durante minutos enteros, como un murmullo incesante. Algunos lo describieron como un susurro colectivo que ascendía y descendía como si un cuerpo reptiliano deslizado estuviera atravesando corredores invisibles. Sisimito del folclore de Belice.
En la espesura verde del bosque beliceño, donde el calor se mezcla con el canto de pájaros exóticos y la humedad recubre cada hoja, habita una criatura envuelta en advertencias y leyendas antiguas, el sisimito. No es un simple relato para asustar niños, sino un mito vivo que aún palpita en las comunidades rurales, transmitido de generación en generación, una presencia que mezcla temor y fascinación con la naturaleza salvaje. Los relatos hablan de una figura imponente, erguida sobre dos patas, cubierta de un pelaje oscuro que puede variar entre marrón y negro, con una altura que supera la de un hombre adulto promedio. Su cráneo posee rasgos humanos, su rostro es amplio, y su cuerpo emana una fuerza primitiva. Su mano carece de pulgar, termina en 4 dedos, y sus pies están al revés con los talones hacia adelante, lo que genera huellas confusas que engañan al ojo humano, dando la ilusión de que se aleja cuando en realidad podría acercarse. Esta característica singular se repite en varias culturas centroamericanas, alimentando la sensación de estar ante un ser fuera del orden natural. Dicen que el sisimito es una criatura de hábitos nocturnos, que acecha a quienes se adentran en la selva al caer la noche, particularmente en los márgenes de ríos y senderos entre cavernas. No suele atacar sin provocación, pero si siente que su territorio o equilibrio se ven amenazados, puede volverse voraz. La leyenda advierte que los hombres que logren mirarlo directamente a los ojos morirán dentro de un mes, mientras que las mujeres que sobrevivan a esa mirada verían prolongada su existencia. Esa inversión de vulnerabilidad, particular al folclore beliceño y maya, subraya el poder enigmático que el mito atribuye a la mirada del sisimito.